para todos. Mi nombre es Cristian Scoponi, como ahí dice en la pantalla. Es un gusto recibirlos a todos en esta primera actividad del año del Instituto de Cumplimiento Normativo. Lo que primero queremos destacar y agradecer al presidente del Colegio de Abogados, a Lucas Galdeano, y a todo el directorio la renovación de las autoridades que veníamos desde hace algún tiempo. En mi carácter de presidente, obviamente muy agradecido por eso. También agradecer el acompañamiento de Francisco Yang ahí en la vicepresidencia, Sofía Sandamaso como secretaria y Lucio Primucci como tesorero. Por supuesto, agradecer a todos los que nos acompañan, también agradecer a Marianela Gangarosa y Ángel Sanguinetti, que se han agregado como colaboradores, por supuesto. Yo después les voy a poner mi teléfono personal para que me puedan mandar un WhatsApp, se los voy a poner por el chat, de todos aquellos que les interese la temática. Si quieren sumar, ahí estamos armando un grupo de WhatsApp, estamos incluyendo a las personas para que, bueno, estemos ahí con propuestas, estén al tanto de actividades, más allá de la difusión del Colegio de Abogados. Así que agradecer eso, agradecer la presencia de todos ustedes allí, y por supuesto agradecer a Vero Melo, una amiga que ha tenido la deferencia hoy de disponer de su tiempo para acompañarnos con una temática que me parece a mí súper interesante, algo absolutamente de actualidad, sobre todo, digamos, con la implicancia que tienen las bases de datos en un mundo que cada vez va hacia la desaparición del papel y hacia la digitalización. Así que creo que es un gran tema porque la conexión de lo que es las bases de datos personales y los programas de cumplimiento tienen mínimamente una doble arista, que es la protección de los derechos de las personas que están incluidas en esa base de datos, y también, por supuesto, el enfoque de riesgo para el tratamiento bajo el enfoque de riesgo para las organizaciones, de evitar efectos nocivos o económicos, reputacionales, etcétera, por fallas en el manejo de esa base de datos. Así que me parece un tema dentro de las distintas aristas que tienen los programas de cumplimiento que controlan riesgos derivados de no cumplimiento, justamente, me parece algo absolutamente interesante. Así que yo lo voy a dejar. También agradezco a Francisco, que va a hacer la moderación. Ya le cedo la palabra y bueno, y comenzamos la actividad. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas y demás. Así que bueno, Francisco, quedás en uso de la palabra. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Verónica, un placer estar acá con vos y poder compartir este espacio. Para presentar a Verónica, sabemos que ella es abogada de la Universidad Católica, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, directora de la carrera de especialidad de daños, docente de grado y posgrado y autora de publicaciones en la especialidad de la materia. Así que, Vero, si querés avanzamos con tu presentación y, como decías vos recién, Cristian, después, bueno, vamos a un espacio de preguntas que seguramente va a ser más que interesante. Dale, me parece perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los que se unieron, a todos los que se conectaron. ¿Vos querés decir algo más, Cris? No, lo que quería hacer una cuestión de cortesía. Los que puedan prender sus cámaras siempre da una mejor sensación de acompañamiento respecto del expositor. Desde ya muy agradecido. Simplemente eso, Vero, perdón la interrupción. No, por favor. Bueno, primero que todo quiero agradecerles a las autoridades del instituto, a Cristian, que bueno, como él les dijo, somos viejos amigos de la facultad, aunque él es bastante más joven que yo. También te quiero agradecer a vos, Francisco, por la convocatoria, y a Sofía también, que fue tan gentil durante todos estos días que estuvimos preparando este evento. Y a mí me pareció que esta convocatoria, el tema que han elegido tiene una trascendencia única, porque yo me animo a decir, sin ningún tipo de temor, que hoy no hay ninguna empresa que no utilice datos. De modo que la cuestión de la protección de los datos personales es una cuestión que atañe a todo el ecosistema empresarial. No necesitamos pensar en empresas informáticas o en algo especializado. Cualquier empresa, uno de sus activos más valiosos, si es que no es el más, son las bases de datos. Por eso, para mí, tenemos que partir de la base de que las empresas tienen que adoptar políticas internas que sean efectivas y que fueran aprobadas en el transcurso de algún proceso interno
realizado con la debida diligencia. Todo esto con relación al tratamiento de los datos, ¿no es cierto? Porque el tratamiento del dato debe garantizar la existencia de una estructura administrativa que implemente las políticas de la Ley de Protección de Datos. Y esa estructura administrativa tiene que ser proporcional a la estructura y al tamaño de la empresa. Tienen que existir mecanismos internos de implementación de herramientas de protección de datos, cursos de entrenamiento, programas de educación, procesos para atender consultas, peticiones, reclamos, en fin, todo lo que sea relativo al tratamiento y al cuidado de los datos personales. Por eso, antes de meternos en el tema de los datos, hago una brevísima referencia al programa de cumplimiento normativo o al compliance, que naturalmente mucho no me voy a tener que referir a esto porque los especialistas en compliance son ustedes, no soy yo. Pero partimos de esta definición que entendemos por compliance un conjunto dinámico de elementos que tiene por finalidad el control de los concretos riesgos normativos, penales, tributarios, de una empresa, mediante estrategias preventivas y reactivas, es decir, un sistema voluntario de gestión de riesgos. Esta definición de compliance para mí es muy acertada y hace hincapié en las disciplinas así más las primeras disciplinas en que se aplicaron estos programas de gestión de riesgo, que era en materia penal y en materia tributaria. Después empezaron a haber programas de compliance en materia ambiental, y ahora también es bastante frecuente que se aplique a la temática de protección de datos personales. Por eso, un programa integral de gestión de datos personales implica un compromiso de toda la organización en el sentido de adoptar políticas y procedimientos para cumplir todo lo que indican las normas. En el caso que nos ocupa hoy, todas las previsiones que están contempladas en la Ley de Protección de Datos Personales. Y eso trae aparejado la implementación de un programa y hay que comprometer recursos a dicho fin, tanto recursos económicos como recursos humanos. Y este proceso de cuidado de los datos personales tiene que partir desde los cargos más jerárquicos de la empresa, porque eso es lo que demuestra el apoyo y el compromiso a la política de la protección de datos. Esto es lo que refleja esta expresión en inglés que se ve tan frecuentemente, tone from the top o tone at the top, ¿no es cierto? Es decir, que la vara la fijan los que están más arriba, que no es ni más ni menos que predicar con el ejemplo. Si los cargos más jerárquicos tienen un comportamiento respetuoso de la tutela de los datos personales, eso se proyecta o irradia a todo el resto de la empresa. Por eso es necesario generar estas políticas internas que dispongan obligaciones relacionadas con la protección de datos y que sean conocidas por todos los empleados. Es decir, estas políticas deben establecer reglas sobre la recolección, el almacenamiento, el uso, la circulación, la supresión de los datos, la disposición final de la información personal, el acceso, la corrección, la conservación, la eliminación de datos personales, es decir, todo lo que haga a un tratamiento serio, de la información. Porque, como venimos hablando, el compliance es un sistema voluntario de gestión de riesgos. Entonces, ¿cuáles son los riesgos involucrados o cuáles son los riesgos que se derivan de no tutelar adecuadamente los datos? En primer lugar, multas y sanciones. Vieron que yo sigo diciendo la reciente, pero ya tiene 5 años, no es tan reciente. Pero el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa
que a este reglamento me voy a referir varias veces porque por más que a nosotros no nos rige, las consideraciones que se hagan respecto de él nos resultan aplicables porque nuestro proyecto de ley de reforma de datos personales toma mucho de esa norma. Y bueno, y fíjense, ahí en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, las multas y sanciones que se prevén por las filtraciones de datos son extremadamente onerosas. Para algunos casos se prevén multas de 10 millones de euros, para otros casos multas de el 2% de la facturación de la empresa que omitió tutelar los datos como debería. Es decir, son sanciones económicas realmente graves. También la filtración de datos puede engendrar alguna cuestión de responsabilidad civil, en el sentido que alguna persona se vea dañada patrimonial o extrapatrimonialmente. Esto también conlleva a la pérdida de datos y quizás una de las consecuencias más graves, la pérdida de oportunidades de negocio, porque lo que no podemos soslayar es que en la actualidad una empresa que no tiene una adecuada política de protección de datos y una adecuada política de ciberseguridad carece de elementos esenciales o de elementos estructurales como para generarse una reputación seria en el mercado. Por eso, estas cuestiones de filtraciones de datos o data breach, como muchas veces dice la literatura en inglés, apareja un daño reputacional para la empresa muy, muy serio. De ahí la importancia, de proteger los datos. A ver, ¿y cómo gestionamos estos riesgos? Porque ahí ya los tenemos individualizados. Ahora, ¿cómo le hacemos frente o cómo gestionamos estos riesgos? En primer lugar, identificar los datos que se manejan, es decir, identificarlos y clasificarlos según su nivel de sensibilidad y el riesgo que implican en caso de una posible filtración o uso indebido. Porque imagínense, no es lo mismo que se filtre, no se tendría que filtrar ninguno, vamos a empezar por ahí, pero me parece menos grave que se filtre a lo mejor un número de teléfono o un domicilio, eso me parece menos grave a que se filtren quizás datos médicos, porque vieron que hay cuestiones que el titular del dato legítimamente espera que eso no se divulgue. Por eso, identificar los datos y clasificarlos según su nivel de sensibilidad para gestionar las seguridades adecuadas. En segundo lugar, evaluar el nivel de cumplimiento con la normativa en materia de protección de datos personales. Es decir, llevar a cabo un análisis de riesgos para identificar las posibles amenazas y las posibles vulnerabilidades. ¿Qué más podemos hacer? A ver, ya seguimos, que no me pasa. Ahí está. Ay, no, se me salteó, perdón. Acá, seguimos, disculpen. ¿Qué más? Establecer medidas de seguridad adecuadas, encriptación de datos, adopción de políticas y procedimientos de seguridad, capacitación del personal en el manejo de datos personales y la realización de auditorías de seguridad. Acá un pequeño paréntesis. En los casos así en la jurisprudencia extranjera, la mayoría de los casos de filtraciones de datos obedeció a descuidos de los empleados o empleados infieles. Eso es la causal quizás más frecuente de filtraciones de datos.
casi más que a lo mejor que los ciberataques. Muy importante también establecer un plan de acción en caso de una brecha de seguridad. Esto de establecer un plan de acción en caso de brecha de seguridad, como vamos a ver ahora en unos minutos, es una de las obligaciones que el Reglamento General de Protección de Datos Personales le impone al responsable de tratamiento de base de datos. Es decir, a los fines de controlar y minimizar el daño. Y fomentar una cultura de protección de datos personales, y esto en todos los niveles de la organización, como veníamos hablando recién, sensibilizando al personal y a los usuarios sobre la importancia de proteger los datos personales. Entonces, hablemos un poco ahora de la protección de datos, en Argentina. Vieron que la protección de datos personales como rama del derecho es relativamente reciente, porque debe haber aparecido hace alrededor de 50 años. No, me parece que no más que eso. Uno de los primeros fallos que hubo en materia de protección de datos fue un fallo del año, creo que era del año 83, de un tribunal alemán. Y el derecho a la protección de datos personales lo podemos definir como esta rama del derecho o esta área del derecho que ampara los datos personales y que constituye un conjunto de reglas que guía a las empresas y a las organizaciones en el uso que se hace de la información personal, es decir, de toda la información que identifica a los individuos. Por eso, el bien jurídico protegido en la Ley de Protección de Datos Personales precisamente es la autodeterminación informativa, en el sentido que cada uno de nosotros debe poder saber qué contienen esas bases de datos sobre nosotros, y tenemos que tener acceso a dichos datos, a rectificarlos, a suprimirlos cuando correspondan. Y bueno, y en nuestro derecho, la Ley de Protección de Datos Personales es la 25.326, que esta fue la que introdujo esta materia en Argentina, y fue la que reglamentó el habeas data que estaba previsto con la reforma constitucional del 94, en el artículo 43, que todo porque esta ley ya, hago un poco spoiler, está un poco vieja ya, porque si bien tiene 23 años, esta ley fue pensada para proteger otro tipo de datos. Si ustedes pasan revista los artículos de la ley, van a ver que son normas que parecería que la única preocupación o la principal preocupación era proteger quizás los datos bancarios. Pero con todo el cúmulo de datos que hay en la actualidad, porque si nos ponemos a pensar, vivimos generando datos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. La ley es como que se quedó un poco obsoleta para eso. Y yo pensaba esto, en el 2000 se necesitaba una ley de protección de datos personales. Estaba el país prendido fuego y salió la ley de protección de datos personales. Ahora necesitamos una reforma. El país está nuevamente prendido fuego, entonces a mí me da la esperanza de que salga la reforma y que tengamos la nueva ley de protección de datos personales ahora en breve. Y bueno, entonces, esta ley lo que hace es otorgarle a los individuos una facultad de controlar sus datos personales a través de una serie de reglas y principios que incluyen la calidad de ciertos datos, el consentimiento para su tratamiento, acciones judiciales, limitaciones en los bancos de datos en cuanto a los datos que pueden albergar, tiempo y forma de tratamiento, sesiones y transferencias de datos, en fin, una serie de cuestiones que se traducen en obligaciones tanto para las empresas como para los particulares que traten datos personales.
Y como decía, el reglamento, traigo a colación el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, porque empezó a regir bueno, en la Unión Europea en el año 2018. Se había aprobado en el 2016, empezó a regir en el 2018, y este reglamento tiene aplicación directa e inmediata en toda la Unión Europea y tiene impacto en América Latina por varias razones. Por ejemplo, los efectos extraterritoriales que prevé el reglamento, la imposición de estándares de protección superiores por las casas matrices europeas a las filiales latinoamericanas, y también por la adopción del modelo europeo de protección de datos personales en América Latina. Por ejemplo, en América Latina, Colombia tiene un modelo de protección de datos muy moderno, muy avanzado, que está inspirado en este reglamento europeo. Y el reglamento, como había adelantado un poco, crea una serie de obligaciones que han pasado a formar parte del compliance que deben cumplir todas las empresas en materia de datos personales. Hay un principio fundamental en este reglamento, que es el principio de responsabilidad proactiva, o también conocido como accountability. Este es uno de los principios fundamentales del reglamento. Y esto lo que significa es que son las propias empresas las que tienen que tomar las medidas adecuadas para reducir lo más posible los riesgos y garantizar el cumplimiento de la ley. Y lo que es muy importante es que, además de tomar esas medidas, la empresa tiene que poder demostrarlo. Es decir que, además de tomar la política de protección de datos, tiene que generar un soporte documental suficientemente idóneo como para demostrar que actuó diligentemente, a la hora de proteger los datos. Y este principio de responsabilidad proactiva o accountability está tomado en el proyecto de reforma en este proyecto de reforma que yo les decía que moderniza la ley de protección de datos personales en Argentina. Entonces, eso es fundamental, ¿no es cierto? Es la propia empresa la que tiene que la que tiene que tomar las medidas adecuadas de protección y tiene que poder dar cuenta de ello. Y acá vemos una serie de obligaciones que pesan sobre el responsable de la protección de datos en la empresa. Por eso yo decía que este reglamento europeo de protección de datos personales establece como unas reglas de compliance a la hora de proteger los datos. Y fíjense, las obligaciones del responsable. En primer lugar, llevar un registro de las actividades de tratamiento. Esta es una obligación para las organizaciones que tengan más de 250 empleados. En caso que el tratamiento pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados y que el tratamiento no sea ocasional, si se trata de categorías especiales de datos, si se trata de datos relativos a condenas o datos relativos a delitos penales, es decir, realizar un registro de actividades de tratamiento. En segundo lugar, impone la obligación de realizar una evaluación de impacto. ¿Qué significa esto? Cuando el tratamiento de los datos, ya sea por su naturaleza, por su alcance, por su contexto o por sus fines, pueda entrañar un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas humanas, hay que hacer esta evaluación.
sobre todo si están involucradas nuevas tecnologías. Imaginémonos el enorme volumen de datos personales que manejan los gigantes tecnológicos, y por eso que sirven, y todos esos datos son monetizables, y por eso recibimos publicidades acordes a nuestros intereses, recibimos noticias acordes a nuestros intereses. Entonces, ven, es indispensable esta evaluación de impacto. La tercera obligación que se le impone, incrementar la transparencia. Esta obligación a lo que se refiere es a que la empresa que está en posesión de estos datos personales debe comunicar a los interesados, es decir, a los titulares de los datos, toda la información que les afecte de forma concisa, transparente, sencilla e inteligible. Es decir, tiene que ser fácil acceder a esta información y tiene que estar expresada en un lenguaje claro y sencillo que sea comprensible para cualquier persona. La otra obligación que se le impone son los principios de privacidad desde el diseño y por defecto. ¿Vieron? Esto es otro de los grandes principios del Reglamento de Protección de Datos Personales, que esto también está ahí en el proyecto de ley ahí que está dando vueltas, que son los que a lo mejor los conocen por sus nombres en inglés, que son Privacy by Design y Privacy by Default. Entonces, esto lo que significa, estos dos principios de privacidad por diseño y por defecto, es que hay que analizar con carácter previo al desarrollo de cualquier proyecto que implique un tratamiento de datos personales, todas las medidas organizativas y técnicas adecuadas para integrar en dicho tratamiento todas las garantías que permitan aplicar la Ley de Protección de Datos Personales. Eso es la privacidad desde el diseño. Es decir, desde que se inicia la actividad, estructurar o arbitrar los medios para que se cumplan las garantías previstas en el Reglamento de Protección de Datos Personales. Y la privacidad por defecto a lo que se refiere es a que se tienen que tomar las medidas que garanticen que solamente se van a tratar los datos que sean estrictamente necesarios. Esos dos principios me parece que son muy importantes. Y después aparece este personaje que es el delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos. Acá, cuando las actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de los interesados a gran escala, o si se trata de tratamiento de datos a gran escala, es indispensable designar un delegado de protección de datos. Y por último, de estas obligaciones que contempla el reglamento, notificar a la autoridad los incidentes de seguridad. Vieron los data breach a los fines de minimizar los daños. Ahora, ¿qué ocurre si no se cumplen con estas obligaciones? Y bueno, fíjense que lo que yo les anticipaba hace un rato, la ley de el reglamento general de protección de datos personales contempla multas severísimas. Esta multa de 10 millones de euros que yo les decía, por si después tienen ganas de leerla, está en el artículo 83.4 del reglamento. Y para los incumplimientos más graves se contemplan multas de 20 millones de euros o el 4% de la facturación del último ejercicio. Yo creo que son sanciones así, bueno, y siempre se optará por la sanción de mayor cuantía. Entonces, ven que al menos el temor a la sanción indica que es extremadamente importante establecer una política de protección de datos segura. Entonces, ya tenemos relacionado esta cuestión de compliance y protección de datos personales. Entonces,
tenemos que pensar al menos en asegurarnos, si queremos una adecuada política de protección de datos personales en la empresa, asegurarnos al menos estas situaciones. Que, en primer lugar, debe existir una base legal para cada procesamiento de datos personales que realice la empresa. Esa base legal generalmente es el consentimiento, pero puede ser interés público o interés legítimo del responsable. La empresa debe contar con una política de privacidad que indique de qué forma se tratarán los datos personales. Las cesiones y transferencias internacionales de datos personales a países que no tienen legislación adecuada deben tener un fundamento legal y contener resguardos para la protección de los datos personales. Es como que ahora Argentina quedó como por debajo del nivel de protección de lo que exige el reglamento europeo. Se deben aplicar las medidas de privacidad como norma general, esto que hablábamos recién, privacy by default y privacy by design. Aparece, que lo mencionamos recién, este concepto de evaluación del impacto de actividades en materia de datos. Esto ya lo hemos referido, y ahí transcribí el artículo 35 del reglamento. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular, si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entraña un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. ¿Ven? Entonces ahí hay que hacer esa evaluación de impacto. Y acá aparece esta figura que habíamos mencionado, el Chief Privacy Officer o Data Protection Officer, que este es el delegado de protección de datos, que es este sujeto, este personaje al que nos referíamos recién, que acá en esta placa están las obligaciones, pero como la presentación se las dejo, las paso por alto, así podemos avanzar y nos queda después un ratito para el intercambio. Y acá traje, que me pareció que les podía resultar de interés, este grafiquito no lo hice yo, simplemente lo tomé prestado de una página. Vieron que hace ahora, no sé, hará 1 o 2 meses, salió publicada la ley que crea el registro unificado de historias clínicas electrónicas. Vieron que la tendencia es que todas las historias clínicas migren del soporte papel al soporte electrónico, y que cada paciente tenga una historia clínica electrónica que estén todas unificadas en un registro y que el paciente pueda ir con su historia clínica por todos lados. Es decir, que tenga portabilidad de la historia clínica. Y en esa historia clínica va toda la historia del paciente. Tratamientos, medicamentos, estudios por imagen, en fin, todo. Y fíjense cómo funciona. Funciona como un repositorio nacional, es decir, todas las historias clínicas de todos los pacientes del sistema de salud de Argentina en un solo repositorio. Es decir, todos los hospitales, las clínicas, los sanatorios tienen que cargar esas historias clínicas. Fíjense el cúmulo de datos, y si no puede haber especiales interesados en acceder a dichos datos, porque esos datos son valiosísimos. Imagínense una filtración de datos en este sistema del registro de historias clínicas electrónica unificada. Yo creo que una aseguradora, yo creo que se hace un festín con estos datos. O lo mismo pienso quizás los de asistencia al viajero, en fin, múltiples interesados en acceder a estos datos, y por eso me parece tan importante todos estos principios del Reglamento de Protección de Datos Personales para proteger este tipo de base de datos. Y después
había estado buscando algunos casos, o los casos más, así como los casos eh, eh, más llamativos o más sonantes de filtraciones de datos que transcurrieron el año pasado. Y hay un montón. Por ejemplo, yo tomé nota de uno de Crypto.com, que ahí se trató de un robo de billetera, un robo de criptoactivos, porque se filtraron los datos de 500 billeteras virtuales. Y de esa forma, los cibercriminales se hicieron de 18 millones de dólares de Bitcoin y 15 millones de Ethereum. ¿Y cómo lo hicieron? Lo hicieron porque pudieron burlar el sistema de doble autenticación de los usuarios. ¿Vieron cómo tenemos el sistema de doble autenticación en el WhatsApp? Bueno, pudieron burlar ese sistema de doble autenticación de los usuarios y accedieron a las billeteras. Por eso, fíjense, si no es importante, tener una política de protección de datos y que dentro de esas reglas de la empresa, haya alguien que gestione las contraseñas y que gestione contraseñas seguras. Bien, entonces, ese fue uno. Otro fue, se habían filtrado datos de Microsoft y entonces quedaron comprometidos y dejaron de funcionar por breve tiempo. Cortana, Bing y otras aplicaciones de Microsoft. Pero Microsoft pudo gestionar el riesgo rápidamente y recuperó rápidamente todas las funcionalidades. Otro caso también de 2022 fue uno de filtración de datos de la Cruz Roja. Se filtraron datos de más de 500.000 de personas que recibían asistencia de la Cruz Roja en contexto de violencia, migraciones, conflictos armados. Otro caso fue el de que se filtró muchísima información financiera, Cash App, que ahí se filtraron datos de más de 8 millones de cuentas que utilizaban esa aplicación, y se filtraron nombres de usuarios, información bursátil, números de cuenta, es decir, todo tipo de información financiera. ¿Ven? Entonces, me parece que es indispensable establecer estas políticas para gestionar estos riesgos. Por eso, como una idea de cierre, me gustaría decir, para terminar, es que en materia de protección de datos se observan estos mecanismos de regulación que tradicionalmente se usaron para realizar compliance de otras áreas, como dijimos antes, penal, tributario, defensa de la competencia, medio ambiente, y esto ahora irradió acá, a la protección de datos. Y que la tendencia en este ámbito se encamina, como en todas las otras áreas del compliance, a la autorregulación de las empresas. Y prevalece o prima un análisis en función del riesgo y la supervisión dentro de la organización por parte de figuras autónomas e independientes. Por eso ya es bastante común en muchos casos que en las empresas la protección de datos personales y ciberseguridad no sea administrado por el departamento jurídico, sino por el área de compliance. Bueno, esto era lo que yo había traído para compartir con ustedes hoy. Así que por el momento yo les digo gracias y los escucho. Sus comentarios, opiniones, preguntas, en fin, lo que ustedes quieran aportar. Vero, muchas gracias. La verdad que es muy valioso, muy claro todo lo que nos traes. Y naturalmente que aparentemente es evidente que la legislación ha quedado atrasada, en realidad en un contexto donde el dato no tenía el valor relevante que tiene. Vos señalaste al inicio de que el dato como un activo, ¿no? Es decir, uno de los activos que hoy tienen algunas empresas es el dato. Y también se suele escuchar de que el dato como construcción de información para toma de decisiones. Y a veces uno lo ve
en el sistema financiero. Si uno ve el scoring del perfil financiero de cada uno en su banco, naturalmente se va construyendo en virtud de los datos que los bancos tienen, que van recogiendo de nuestro comportamiento financiero. Entonces empiezan a percibir de que me pueden ampliar el límite de mi tarjeta de consumo a tarjeta de crédito, pero ellos medianamente con toda la información que han visto de mi comportamiento, son datos que van estudiando y hacen que yo después pueda ir escalando en distintos tipos de segmentos de producto, ¿no? Entonces, naturalmente que hay mucho de relevancia en esto y está bueno tenerlo presente y saber qué es lo que se está trabajando con lo que es el reglamento y demás. Así que muchas gracias y los participantes también, si quieren traer algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. A ver, yo voy a... Sí, Bueno, no te traslado algo. Primero, felicitarte, Vero, por la exposición, la verdad que estuvo muy clara. Yo creo que queda un poco de manifiesto esta gran tendencia que hoy cuesta que penetre en las organizaciones, pero creo que de a poco esto va, digamos, la cultura del cumplimiento se va visualizando, que es pasar de una cuestión reactiva, es decir, una vez que se ha dado el problema, a una cuestión preventiva, que básicamente las empresas, sobre todo las empresas, lo van a ver en lógica de costos. Yo creo que ya está, en algunas partes del mundo está muy claro que es mucho más barato prevenir que salir a reaccionar, porque lo has dejado en claro vos, no solamente con las multas que has mencionado, pero también ahí se te puede agregar, por ejemplo, un daño y perjuicio que te puede hacer una persona, un juicio que puede hacer una persona respecto de un daño que ha recibido por la filtración de algún dato que puede ser sensible o que, bueno, que puede ocasionar, que también tenés todo el cúmulo de honorarios que se generan en esas actuaciones. Por lo tanto, me parece a mí que ha quedado muy claro esta cuestión. Y la pregunta mía en esa lógica, es para vos, para Francisco también, que también están en el tema, es, porque digamos, un poco la idea de este instituto, allá lejos, cuando presenté el proyecto para su creación, tiene que ver con mostrar una incumbencia al abogado, ¿no? Yo creo que este es un área, como acá no se necesita matrícula para asesorar en programas de cumplimiento, bueno, cualquiera lo puede hacer, por lo tanto, me parece importante a mí destacar que depende de la iniciativa nuestra, formarnos y participar en un área que es interdisciplinaria, pero que gran parte tiene que ver el abogado. Por eso quería ver la mirada de cualquiera de ustedes sobre cómo ven esto, desde qué roles podría tener un abogado, qué podría hacer como asesor, como delegado, cómo ven allí desde el punto de vista concreto, práctico, una mirada obviamente, no es una respuesta cerrada a esto, pero en lógica especulativa, ¿cómo lo ven desde ese punto de vista? mira, para mí, sin duda, el abogado tiene una incumbencia profesional muy clara en este ámbito, porque vos imagínate que nadie como el abogado para interpretar las disposiciones legales. Sin duda es interdisciplinario porque vas a necesitar, para mí necesitas el soporte tecnológico del ingeniero en sistemas, del experto en seguridad informática, eso sin duda, porque eso nosotros no lo sabemos hacer, porque no tenemos formación para eso, pero sí nosotros estamos para explicar cuáles son los estándares de seguridad esperados, cuáles son las políticas deseables, es decir, generar esa cultura de protección del dato, que como vos decías, es de a poco y hay que aprenderlo, pero hay que instalarlo. Hay que instalar y hay que hacer crecer esa idea que es mejor prevenir que después reaccionar, y sobre todo porque es más barato. Así que yo creo que ahí hay un rol para el abogado, me parece. Sí, coincido y particularmente con lo que señalás, Vero, del tema del complemento del área de tecnología, porque esto va dentro de una estructura de datos con una cuestión de procesamiento y almacenamiento que es propio del expertise de la gente de tecnología que brinda las herramientas y las soluciones tecnológicas para gestionar todo esto. Naturalmente que la mirada del abogado, metiendo los riesgos en virtud de eso, es más que valiosa. Sí, yo creo que pasa por ahí la solución, porque nosotros a lo mejor podemos detectar el problema, podríamos señalar cuál sería la respuesta deseable, pero después no tenemos la herramienta técnica para hacerlo, y por eso ahí necesitamos al experto.
Claro, claro. Ahí lo marca nuestra amiga Silvia. Silvia Nombrete desde México, que nos acompaña, gracias Silvia. Pero claro, marca justamente esa cuestión, ¿no? Lo que cuesta trabajo el convencimiento de invertir para prevenir, claramente, ¿no? Es un desafío, como uno siempre dice, es muy difícil ponerle precio a lo que se evita, digamos, porque es algo que no ocurre, digamos. ¿Cómo justipreciar lo que no ocurre? Acá tengo una pregunta, Francisco, que me mandaron un amigo por WhatsApp, que no la puedo mandar. No sé si te la paso, te la leo. A ver. Es así, dice, si consideran ustedes que los distintos, en definitiva, el programa de cumplimiento en distintos riesgos, ya sea tributario, el criminal compliance y demás, pueden figurar, pueden funcionar de manera transversal y estructurada con el de datos. Es decir, sí, el programa concreto de protección de datos se podría estructurar y funcionar de manera unificada con los otros aspectos, con los otros aspectos de un programa de cumplimiento o la cobertura de otros riesgos, como pueden ser los penales, los tributarios, los riesgos de trabajo, etc. Sí, Cristian, te lo voy a tratar de ejemplificar un caso concreto. Vamos a lo que es la estructura de datos y la base de datos de los quits de una empresa que opera con un montón de clientes. Naturalmente que eso es parte de la estructura de los datos que, como bien decía Verónica, tiene que tener el resguardo conforme a todas las normas específicas de habeas data, pero está directamente relacionado en virtud del uso de ese dato, igual que estamos hablando de un quit, del aspecto tributario. Es decir, si yo estoy facturando a una persona que tiene quit vigente o no, a modo de ejemplo. O sea que, al fin y al cabo, una cosa está directamente relacionada con la otra. Perfecto. Bien. Y la última, por mi parte, mera curiosidad, pero ya que sos, aparte, especialista en temas de responsabilidad civil, ¿cómo ves a futuro algún tipo digamos, el rol desde la responsabilidad civil del delegado de datos, ¿no? Podría ser, porque en materia penal, bueno, se discute cuál es el rol del compliance officer, si tiene una posición de garante que puede ser imputado por los delitos que se cometan por no haber cubierto el rol, que yo creo que no, pero bueno, es un tema muy discutible. ¿Y cómo ves en este marco del delegado de datos, cómo podría estar ante una acción civil de una persona que se ha filtrado un dato, si podría ser un sujeto eventualmente que forme un litisconsorcio pasivo en algún juicio, dado el rol que tiene? Por eso, desde la fisonomía del rol que vos entiendas, ¿cómo lo ves a eso? Si lo ves como una probabilidad. Sí, vos sabés que yo estuve pensando a ver en qué responsabilidades civiles le podrían caber al delegado de protección de datos, y a mí me parece que sí, que llegado el caso de una acción civil contra una empresa que permitió una filtración de datos, y yo creo que podría ser civilmente responsable el delegado de protección de datos, porque vos fíjate que el rol que tiene que desempeñar él, entre otras obligaciones, es establecer e implementar las medidas de seguridad. Y si no lo hace, como mínimo, está incurriendo en culpa, como mínimo. Bien, eso es un punto, seguramente habrá mucha tela para cortar allí. Yo creo que sí. Hay que ver cuando empiecen a ocurrir estas cuestiones. Yo cuando había estado, viste que te contaba que había estado trabajando para un artículo sobre las historias clínicas electrónicas, y encontré varios fallos europeos sobre filtraciones de datos de historias clínicas electrónicas en Italia y en Francia. Y en los dos países responsabilizaron a las instituciones sanatoriales, pero en ninguno de los dos casos había sido demandado el delegado de protección de datos. Así que de ahí no, es como que no tengo una pista para seguir, pero yo creo que sí, lo pienso como si fuera la responsabilidad la responsabilidad civil, digo, no penal, la responsabilidad civil
de un director o de un gerente, y me parece que podría quedar involucrada su responsabilidad, al menos por su actuar culposo. Bien. Ahí tenemos al amigo Ariel Abud, que quiere hacer una pregunta. Ariel, si querés abrir el micrófono y hacerla en vivo, me parece interesante. Una pregunta, si querés, así la escucha el resto. A ver si podés. Estás muteado ahí. ¿Ahora? Ahí estás, fuerte y claro, sí se te escucha. No, quería preguntarle a la doctora, en primer lugar agradecerle por la exposición muy interesante, que las empresas que manejan las grandes estructuras de datos normalmente establecen con sus usuarios una relación de consumo. Sí. La pregunta mía es vinculada a cómo impacta un programa de cumplimiento normativo en cuanto a la morigeración o incluso eventualmente hasta la exoneración de responsabilidad frente a los daños punitivos que contempla la Ley de Defensa del Consumidor. Vos, a ver, tu pregunta apunta a ver si habiendo implementado un programa de compliance, de algún modo te podría blindar o al menos morigerar un poco el daño punitivo. Exacto, esa es la pregunta. Bueno, bien, me parece que está muy bien tu pregunta, porque yo creo que puede tener incidencia, porque vos viste que el daño punitivo, al menos en nuestros tribunales, lo imponen cuando hay así como un notorio desinterés por los derechos del consumidor o del usuario. Y entonces, para mí, si vos tenés implementada en tu empresa una política de compliance, me parece que eso va justo en la dirección opuesta al notorio desinterés. Si vos tenés una política de cumplimiento normativo, vos estás preocupado porque las normas sí se cumplan. Y naturalmente que puede haber algún incumplimiento o algo, pero me parece que eso puede impactar como para morigerar el daño punitivo. Si vos fijás, nada que ver con el tema del compliance, ¿no es cierto? Bueno, no, tanto como nada que ver, no, pero vos fíjate, en los recientes casos que hubo acá en Rosario de phishing, ¿vieron los de robo de identidad para hacer estafas bancarias? No sé si tienen presente un fallo que el demandado fue el Nuevo Banco de Santa Fe, y en el juzgado del doctor Marcelo Quaglia, él le puso un daño punitivo de 10 millones de pesos al banco. Pero ¿por qué le puso? El caso era, a una señora le habían robado sus datos personales, y con eso habían pedido de esos créditos, ¿vieron esos que son así como preadjudicados, que cuando ustedes entran con banking les dan de eso? Bueno, y habían sacado un crédito con los datos robados de la señora. Y la señora esta hizo 2 millones de reclamos que no fueron atendidos. Es decir, no la atendía ninguna persona humana, no le recibían una nota por la mesa de entrada, no le contestaban el correo electrónico. ¿Ven? Es decir, todas actitudes que manifiestan un notorio desinterés por el derecho del usuario o del consumidor, y entonces el daño punitivo ahí fue severo. Yo creo que el nuevo Banco de Santa Fe no debe tener una política de compliance de protección de datos. Si no, esto no hubiera ocurrido. No sé si esto responde a tu pregunta. Sí, correcto, perfectamente, gracias. No, al contrario. Bueno, Cristian, creo que estamos más o menos en horario, ¿no? Para entregar el tema de la sala, ¿no? No sé si vos tenías algo pendiente. No, si no hay ninguna pregunta, no sé si querés hacer un cierre vos, Francisco, pero por mi parte agradecerles a todos la presencia, por supuesto, incluido a Verónica, que es una amiga, pero bueno, dispuesta de su tiempo allí, y para vos, Francisco, por supuesto, también acompañando en la moderación, a Sofi, que la tenemos por ahí a distancia, que está de viaje, se le ha dificultado por un tema de ancho de banda poder moderar, pero agradecerles a todos que nos han acompañado la presencia en esta actividad, así que por mi parte, solo resta agradecer y esperarlos. Ahí les puse
mi número de WhatsApp, supongo que lo habrán copiado, y los que quieran, supongo el que Vero dejará el material, no tendrá problema en distribuirlo, le podemos pasar las filminas ahí tienen los datos del reglamento y bueno, todo lo que ustedes deseen, y quedar a disposición, por supuesto. Ahí creo que hay una última pregunta, mira, justo, de Marianela. No sé si tenemos, creo que un minutito más. Francisco, ¿te parece? La hacemos y Dale. después... A ver, La consulta, dale. cuando una persona tiene un caso de fraude en una entidad, ¿cómo juega el convenio macro de prevención de fraudes de los datos de los usuarios? Vos, Verónica, ¿tenés claridad en cuanto a lo que es el convenio macro de la prevención de fraudes para los datos de No, usuarios? no, la verdad es que no lo tengo presente, no te podría contestar esa pregunta. Si la podés contestar vos, con mucho gusto. Yo no sé si se refiere a los usuarios. Entiendo que el sistema financiero tiene bastantes disposiciones con respecto a la protección del usuario financiero. No sé si está orientado a eso. Exacto. Que manejan, digamos, el sector de billeteras de pago y todas esas cuestiones. Sí, ahí, a ver, entiendo que lo que son disposiciones netamente regulatorias, regulador primario del sistema financiero, el BC, que hoy por hoy es entidad financiera del Banco Central, sí tiene mucho de información referida al usuario financiero y protección del usuario financiero. No tanto el tema de las cripto, que hoy por hoy no tiene una regulación específica y entiendo que a futuro puede llegar a entrar en la órbita del CNB, pero en el caso del fraude, creo que puede llegar a haber algo de compromiso asociado a lo que estamos hablando antes, ¿no? En materia de responsabilidad, sobre todo lo que es el tema de fuga de información que permita el fraude de un usuario financiero. Bien. Bueno, cerramos, Francisco, y... Bueno, muchas gracias, Verónica, por tu exposición y a cada uno de los que se sumaron el día de hoy, habiéndonos acompañado. Así que estemos al corriente de las próximas actividades que hagamos para que nos sigan acompañando. Bueno, muchas gracias por Bueno, la muchas gracias. convocatoria. Gracias a los presentes, así que bueno, buenas tardes para todos y bueno, como siempre quedo a disposición. Hasta pronto. Chau. Muchas gracias. Chao, chao. Chau.